Al examinar la enfermedad, obtenemos sabiduría sobre la anatomía, fisiología y biología. Al examinar a la persona con la enfermedad, obtenemos sabiduría sobre la vida. Oliver Sacks. Mi nombre es Abril Stephanie Sánchez Bustamante, estudiante de quinto semestre de la licenciatura de médico cirujano en la Universidad Anáhuac, Oaxaca, representando el trabajo titulado El yin y el yang funcional de los lóbulos parietales, el cual fue realizado en equipo con mis compañeras Jocelina Dalisa Hernández Silva y Mitzi Giselle Tapia Beltrán. El síndrome de Gershman fue descrito por primera vez en 1924 por Joseph Gershman, un joven ayudante del Departamento de Neurología de la Universidad de Viena, quien describió la combinación de una tetrada de alteraciones neuropsicológicas que son acalculia, tipo de afasia que se caracteriza por la incapacidad para resolver cálculos matemáticos simples; agrafia, trastorno neurológico caracterizado por la pérdida de la capacidad de escribir, como consecuencia de una alteración en el centro del lenguaje localizado en la corteza cerebral; agnosia digital, un trastorno neurológico en el que el paciente es incapaz de distinguir entre estímulos aplicados con dos dedos distintos sin una referencia visual; desorientación izquierda-derecha, incapacidad para nombrar o señalar el lado derecho e izquierdo de los objetos, incluyendo las partes del cuerpo del paciente y del clínico que lo explora. Síndrome de heminegligencia. El término negligencia tuvo presencia por primera vez en el año de 1931, acuñado por Pinnes, pero no es hasta el año de 1941 cuando Russell Brain comienza a conceptuarlo como un síndrome específico, interpretándolo como una alteración de la percepción del espacio, como resultado de lesiones hemisféricas derechas. Brain creía que los lóbulos parietales se encargaban del esquema corporal, la percepción del espacio. Mientras tanto, en 1954, Denny Brown y Baker introducen el concepto de amorfosíntesis, para hacer referencia a los pacientes que presentaban una pérdida de capacidad de reconocimiento de sensaciones somáticas de un lado del cuerpo, normalmente el lado izquierdo. Esto como consecuencia de una lesión en el lóbulo parietal derecho. El paciente mostraba una pérdida de propiocepción y relación espacial. Asimismo, descubrieron que estos pacientes perdían la capacidad de reconocer el objeto, solo del lado contradiccional. En el año de 1961, Sprague, Chambers y Stellar consideraban que la pérdida de información sensorial procedía del cerebro anterior. Hasta 1979, Hillman y Wallenstein definieron la negligencia como la incapacidad para detectar, orientarse o responder a estímulos novedosos significativos, procedentes de regiones espaciales contralaterales. Esto debido a una lesión cerebral, sin lograr atribuir su origen a una alteración meramente motora o sensorial. Para comprender mejor la fisiopatología de ambos síndromes, debemos entender las funciones, ya que éstas darán pauta a diferentes manifestaciones que presentan. El lóbulo parietal izquierdo tiene como función el autoconocimiento del cuerpo, la orientación en el espacio extracorporal, el cálculo, la comprensión e ideación del lenguaje verbal y escrito, así como la planeación de actos motores complejos. Mientras que el lóbulo parietal derecho está encargado de la atención e interpretación de los estímulos izquierdos y derechos, la realización de movimientos finos, el reconocimiento de nuestro yo corporal y el cuidado corporal del lado contralateral a la lesión. Una vez teniendo en cuenta las funciones de cada parietal, podremos entender la clínica de cada síndrome. El síndrome de Gershman o síndrome del giro angular es causado por lesiones que van a afectar el área posterior del lóbulo parietal izquierdo, que va a ser usualmente el hemisferio dominante. Está caracterizado por manifestaciones clínicas como lo son la calculia, agrafia, agnosia digital y desorientación izquierda-derecha. De igual manera, pueden existir alexia, que va a ser la pérdida total o parcial de la capacidad lectora, y disartria, que es la incapacidad o dificultad para la expresión del lenguaje oral por problemas en los músculos de la cara o los fonatorios. Estos últimos no son estrictamente necesarios en este síndrome. Síndrome de heminegligencia. Es un trastorno cognitivo causado por lesiones cerebrales unilaterales que van a tener presencia específica en el hemisferio derecho.
condicionan a que el paciente no responda u oriente a un estímulo contralateral a la lesión cerebral, siempre que este trastorno no sea por una alteración motora o sensorial elemental. En cuanto a la incidencia, se sabe que en el síndrome de negligencia supera un 40% en pacientes con antecedentes de daño cerebral producido por un accidente cerebrovascular en México, mientras que en el síndrome de Gerstmann es más difícil estimar su incidencia, ya que no contamos con estudios específicos. Sin embargo, se tiene en cuenta que las cifras oscilan en un rango de 1 a 10 por cada 100 millones registrados a nivel mundial. Durante este trabajo, se buscó enfatizar las funciones del lóbulo parietal izquierdo y del lóbulo parietal derecho. Presentaremos una diferenciación clínica entre las lesiones del lóbulo parietal izquierdo, síndrome de Gerstmann, y el parietal derecho, síndrome de heminegligencia. Y por último, se resaltarán las pruebas neuropsicológicas para un diagnóstico certero. Metodología. Se realizó una búsqueda sistemática de la bibliografía en distintas metabases de datos. Se usaron palabras clave y se usó una amplia búsqueda de artículos publicados sin una restricción de fechas. De igual manera, se realizó un reporte de 2 casos clínicos para su comparación con la literatura y ambos casos clínicos cuentan con la firma de los pacientes dentro de un consentimiento informado académico. Caso clínico 1. Se presenta paciente masculino de 93 años de edad con lesión en lóbulo parietal izquierdo y datos de síndrome de Gerstmann completo. A la evaluación se presentó un funcionamiento cognitivo muy por debajo de lo esperado de acuerdo a su edad y escolaridad. Se presenta un franco síndrome de Gerstmann caracterizado por acalculia, agrafia y confusión derecha-izquierda, siendo esto sugestivo de alteraciones en áreas parietales posteriores izquierdas del encéfalo. Sin embargo, el edema cerebral y la compresión de áreas cerebrales adyacentes son la causa de que este paciente tenga alteraciones atencionales de la memoria y de la articulación. En exploración física, se encuentra con hemiparesia del hemicuerpo derecho con una fuerza 3 de 5 en escala de Daniels y los reflejos aumentados. Diagnóstico final, meningioma en parietal izquierdo con invasión a hueso. Observamos una imagen de resonancia magnética en corte axial, ponderación T2, a nivel de los ventrículos laterales, donde podemos observar una lesión en lóbulo parietal del lado izquierdo. Caso clínico número 2. Se presenta paciente masculino de 64 años de edad con lesión intraparenquimatosa en lóbulo parietal derecho, con datos clínicos de heminegligencia contralateral a la lesión. A la evaluación, se presenta paciente con imposibilidad para reconocer espacio izquierda-derecha en su espacio egocéntrico y alocéntrico, con una alteración en la lectura, ya que solamente puede leer palabras de la línea media a la derecha. En la prueba del reloj solo identifica la mitad derecha. Diagnóstico: lesión intraparenquimatosa en lóbulo parietal derecho. Observamos una imagen de resonancia magnética en corte axial, ponderación T2 a nivel de los ventrículos laterales, donde se nota una lesión en lóbulo parietal del lado derecho. Con esto podemos entender que el síndrome está condicionado en función de la localización exacta de la extensión de la lesión y de las peculiaridades individuales de la organización cerebral. El síndrome de Gerstmann es una rara enfermedad neurológica que va a tener afección sobre el lóbulo parietal izquierdo. Se puede presentar de forma incompleta en su mayoría, pero no es descartable la forma completa, como en nuestro caso clínico número 1. En cuanto a la heminegligencia, es un trastorno cognitivo que tiene una gran variación entre los individuos que la presentan, manifestándose como un déficit de atención selectivo en uno de los hemicuerpos, dependiendo esto de la localización cerebral. En conclusión, el síndrome de Gerstmann y el síndrome de heminegligencia son enfermedades neurológicas que afectan un diferente lóbulo parietal y como consecuencia poseen manifestaciones clínicas distintas entre sí, las cuales nos permiten diferenciarlos. El síndrome de Gerstmann tiene una mayor cantidad de manifestaciones clínicas, ya que este tiene afección sobre el lóbulo parietal izquierdo, que en la mayor parte de la población se va a identificar como el hemisferio dominante, encargado del pensamiento lógico y lineal, a diferencia del derecho, que está encargado de tareas con precisión y eficacia.